Listo. Buenas tardes a todos. Esperemos que ya están entrando todas las personas. Bienvenidos a este nuevo Meetup, el Meetup de mitad de año. Ya estamos en junio. Para los que no me conocen, mi nombre es Julián Forero. Yo soy Event Manager para Fluid Attacks. Aquí están mis datos de contacto por si alguien quiere conectar. Aquí cualquier cosa estamos abiertos. Antes de iniciar, tenemos dos reglas de oro para que tengamos en cuenta. Una es realizar todas las preguntas a través de la sección de preguntas que tenemos habilitadas en la plataforma. Y adicionalmente, al final de la presentación les vamos a compartir un código QR para que puedan diligenciar una breve encuesta para entender cómo les fue dentro de este webinar. Adicional, para todas las personas que llenen la encuesta, los vamos a premiarlos, vamos a rifar una Amazon Gift Card por $50 a las personas, dentro de las personas que diligencien la encuesta, ¿listo? El webinar que vamos a ver el día de hoy se llama Repaso de Offensive Con 2024 y la persona que nos va a estar dictando este webinar es Andrés Roldán, se los presento. Él es el VP of Hacking de la compañía. Aquí están sus datos también por si quieren conectar con él. Andrés, te doy la palabra. Dale, Julián, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder estar aquí hablando de esas experiencias que digamos que he podido tener en cuanto a todo este mundo de ciberseguridad, que es lo que me gusta hacer desde hace tantos años y que de alguna forma parte, digamos, tangible de ese conocimiento y como todas esas experiencias es poder compartirlo con la gente. A mí me gusta mucho eso, ¿cierto? Como no quedarme con lo que aprendo, con las experiencias que voy teniendo, sino como poder poner eso pues como a disposición de la gente para que pueda tener más información y poder que tomen decisiones informadas en cuanto a lo que quieren hacer, a lo que quieren, digamos, asistir en todos los temas de todo este tema de seguridad que es tan interesante y tan motivador para todos los que estamos pues acá seguramente. Aquí, como les dijo Julián, estos son mis datos para que si quieren conversemos por LinkedIn un rato, por correo también me gusta mucho, y podamos hablar de cualquier tema de esto que vamos a hablar hoy, que es, digamos, como un resumen de cómo fue OffensiveCon y por qué creo que es una de las mejores conferencias de seguridad ofensiva del mundo, y otros temas también de seguridad, de certificaciones, lo que quieran que hablemos. A mí me gusta mucho pues, como todo este tema. Lo que les voy a contar hoy es como la experiencia que tuve en OffensiveCon, que fue este año en mayo en Berlín, en Alemania, eh, y cómo, digamos, esta charla, que era una de las charlas, digamos, para mí que siempre había tenido como en el radar de poder asistir, digamos, se pudo hacer como se pudo materializar la asistencia este año, como cuáles fueron todas esas dinámicas de poder ir y todo el cuento, pero les voy a contar un poquito de eso. Y también va a ser como una especie de comparación en cuanto a varias charlas conocidas en el mundo como el DevCon, Black Hat, que también he asistido previamente, y ver cómo OffensiveCon, digamos, puede sobresalir, en qué sentidos puede sobresalir con respecto a estas otras conferencias de ciberseguridad. Entonces, de nuevo, esto va a ser una charla más como charladita, más anecdótica, más como contarles un poquito como de la experiencia mía en esta asistencia para que alguna persona que esté escuchando esta charla en este momento, luego en la grabación de YouTube, que luego vamos a poner en nuestro canal de Plus, digamos que pueda tener como información, digamos, un poco más detallada de alguien que ya vivió, sufrió, si se puede llamar así, como esta experiencia, y pueda tomar decisiones de asistir o no, de cómo asistir o cómo no, en fin, o tener un formato diferente. Entonces, básicamente, eso es como el objetivo de esta charla. Entonces, les voy a hablar un poquito de OffensiveCon. OffensiveCon, pues como su nombre lo dice, es una conferencia de seguridad ofensiva. Este es el sitio, digamos, web de la conferencia. Esta es, digamos, una conferencia organizada por Blue Cross Security, que es un laboratorio de investigación de seguridad ofensiva en Europa y que es, digamos, la compañía o el laboratorio, digamos, encargado de organizar esta charla con toda la logística que esto requiere, con todos los, digamos, los detalles de organización que esto pueda tener, es decir, cómo hacer el lanzamiento de la charla,
como tener un filtro muy detallado, muy riguroso en cuanto a qué tipo de papers o de charlas se van a dar también en la conferencia, que tienen un board, digamos, de revisión de charlas muy de altísimo nivel. Y al final, digamos que eso concluye en que los asistentes a la charla vamos a poder ver una conferencia muy técnica con unos conferencistas de altísimo nivel de referencias mundiales y que te permiten pues como conocer cuál es el estado del arte en cuanto a seguridad ofensiva, técnicas de explotación y todo esto. Este OffensiveCon, digamos que ha tenido 6 ediciones desde el 2018, 6 solamente porque en el 2021 no hubo OffensiveCon por temas de COVID. Entonces ha habido desde el 18 hasta el 2024, digamos todos los años, conferencias en OffensiveCon y siempre ha sido en Berlín. Y el foco de esta conferencia es unos temas muy específicos, que aquí como que empieza a diferenciarse esta conferencia con otras, por ejemplo, un DEFCON, un Black Hat, por ejemplo, RSA Security, en cuanto a que OffensiveCon se dedica 100% a 3 puntos específicos. Lo primero es descubrimiento de vulnerabilidades, comúnmente vulnerabilidades en sistemas, en kernel de sistemas operativos, o vulnerabilidades en hardware también, o ya vulnerabilidades muy exóticas a nivel de, digamos, de web en temas de serialización, o cadenas incluso en web que permiten, que es una de las charlas de este año como bien interesantes, y es, digamos, a través de PHP, cómo hacer una explotación que genera un RCE, pero por una biblioteca, un tema de cadenas de suministros, de dependencias, que tenía una vulnerabilidad que se podía, digamos, acceder o que tenía como source o fuente inicial un acceso PHP de una página web. Y que esto al final terminaba en un RCE en la página o en el sitio que estaba afectado. Entonces es como vulnerabilidades que son muy, digamos, muy sofisticadas de encontrar y de poder hacer como todo este tema. También se enfoca mucho en técnicas avanzadas de explotación. Aquí digamos que es bien interesante porque la explotación básicamente se deriva de primitivas que se pueden alcanzar con vulnerabilidades que se encuentran. Entonces hay una vulnerabilidad que me permite, por ejemplo, una primitiva de escritura arbitraria de memoria, hay otra que me permite lectura arbitraria de memoria, hay otra que me permite, no sé, decrementar un puntero, cosas por el estilo. Entonces cada vulnerabilidad eventualmente genera una primitiva de explotación. Y todas estas técnicas avanzadas de explotación lo que hacen es tomar esas vulnerabilidades que se encuentran y ponerlas en un contexto de explotación, digamos, en un sistema operativo completamente actualizado, por ejemplo, un Windows, y cómo se pueden, digamos, utilizar estas vulnerabilidades y hacer como un salto de controles, un bypass de controles, para eventualmente obtener ejecución arbitraria de código fuente, que es lo que busca la mayoría de los exploits. Entonces muestran técnicas de explotación también en superficies de ataque nuevas y muestran como todo el proceso en muchos temas de encontrar la vulnerabilidad, generar una primitiva de explotación, con esa primitiva empezar a jugar con la memoria de cómo lo permite la primitiva y eventualmente saltar controles o irse por un lado a los controles, porque no todos los controles hay que saltarlos, simplemente como no activarlos, y eso eventualmente permite pues como una ejecución remota de comandos. Y lo otro que se habla mucho acá es de ingeniería inversa. Por ejemplo, aquí se habla no solo de ingeniería inversa de software, sino también de hardware. Una de las charlas de este año que fue bien interesante, que es un tema que para mí no conozco mucho, es un tema de hardware hacking. Y es un investigador que hizo como todo el tema de ingeniería inversa, el protocolo USB-C, que es el protocolo nuevo que utilizan los iPhone 15, que fue los últimos que sacaron el año pasado, que tienen unos protocolos específicos actualizados y que no se los había visto como ingeniería inversa. Entonces él hizo como todo el proceso de comprar un MacBook, comprar un iPhone, desbaratar estos aparatos, comprar un osciloscopio y hacer como fault injection utilizando eh, cargas electromagnéticas. Entonces cosas de ese estilo, como de ese nivel tan loco, se pueden ver en esta charla también. La conferencia como tal es un solo track. Digamos que la conferencia son 2 días. Este año fue 10 y 11 de mayo. Y es un solo track, lo que hace que es algo particularmente, digamos, bueno en el caso mío. Todo lo que les voy a decir aquí es más como una experiencia propia y como una opinión muy propia, pero cada uno puede tener como su opinión en cuanto a esto. A mí me gusta que sea un solo track porque uno no se desconcentra buscando cuál es la charla siguiente en cuál track. Entonces uno sabe que es un solo track, uno se sienta ahí todo el día
sale a tomar café o agüita o lo que quiera, comer, que hay mucha comida en esta conferencia, y se vuelve a meter a la misma sala de conferencia. Entonces son 2 días en el mismo track y también hay unos entrenamientos que ocurren 4 días antes de la conferencia. Entonces a partir del 6 de mayo, de la conferencia empezó el 10 y del 6 al 9 de mayo hubo entrenamientos, que en total fueron 2 entrenamientos de unos temas muy interesantes también. Y obviamente, como todas las charlas y conferencias de seguridad ofensiva, todas terminan en fiesta. Entonces, el 11 de mayo, que fue sábado, hubo una fiesta como de finalización de la charla y fue una fiesta donde todos estábamos invitados y hubo networking y cosas por ese estilo. Entonces, no faltan las fiestas en las conferencias, que es digamos, una buena referencia. El de este año, el Offensive Con del 2024, tuvo cupos limitados, que esto es uno de los temas característicos de esta conferencia. Solamente hay 350 entradas en total, por lo tanto hay que comprarla rápido, porque eso se agota súper rápido, ¿cierto? Como que en cuestión de un par de días ya las entradas están completamente vendidas. Entonces hay que estar muy pendiente del sitio de OffensiveCon, de la cuenta de X de OffensiveCon, porque ellos siempre están diciendo, bueno, prontamente vamos a abrir el registro de la conferencia y todo el mundo está pendiente. Y cuando abren el registro, inmediatamente se empiezan a agotar las entradas. Entonces hay que estar muy pendientes de eso, que eso fue lo que hice este año. Yo el año pasado quería ir a OffensiveCon, pero ya se habían agotado las entradas. Y cuando se agotan las entradas, uno queda en el waiting list, pero obviamente el waiting list nunca se va a hacer. Entonces uno pierde pues como el cupo ahí. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Eh, Cuando abren la conferencia o cuando abren el registro a la conferencia, hay como 3 rondas de evento. Entonces la primera ronda es que los primeros 50 tickets los venden a 850 euros. Estos primeros tickets se agotan en cuestión de segundos, pues eso es súper rápido. Luego venden unos tickets que son del 51 al 150, que ya valen 1250 euros, que también se agotan muy rápido. Y yo compré el último, que de nuevo yo en teoría lo hice rápido, creo que fue el mismo día que salió, lo compré, pero ya me tocaron los tickets más caros porque ya el resto se habían agotado. Entonces es un tema que se agota súper rápido. Entonces si uno quiere ir al OffensiveCon, tiene que estar muy pendiente de las fechas de registro, de las cuentas de redes sociales. De momento que lo anuncien, inmediatamente hacer la compra para que les pueda tocar al menos uno de estos tickets. Y ya si uno quiere hacer un entrenamiento de uno de los 2 entrenamientos que ofrece la conferencia, ofrece este año, ya cada uno vale 4.250 euros, que son entrenamientos de 4 días con personas de altísimo nivel, entrenamientos muy técnicos que les enseñan técnicas de ingeniería inversa, de explotación, de encontrar vulnerabilidades, todo lo que les conté ahorita, en targets diferentes. Entonces, está target de sistema de kernel Windows, kernel Linux, temas de iOS, de iPhone, todo ese tipo de cosas, de Android, en aplicaciones Java, aplicaciones .NET, en fin. Hay una serie de oferta de entrenamientos muy interesantes que ocurre 4 días antes de las charlas de la conferencia. Entonces, bueno, el OffensiveCon ocurre comúnmente en el Hotel Hilton en Berlín, en el barrio Berlín-Mitte, que es como Mitte es como el centro de Berlín. Entonces, es un barrio que es bastante, digamos, comercial, es bastante histórico también. A un par de cuadras del hotel está la Puerta de Brandenburgo y el monumento pues, a los judíos asesinados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y es un lugar muy histórico, muy central, cerca de una estación de tren también de Berlín. Y es un lugar muy grande y muy bonito, pues como un venue bastante adecuado pues para esta conferencia. Esta conferencia ocurrió el 10 y el 11 de mayo de este año, hace un mes más o menos que estuve por allá. Y hubo en total 20 charlas en 2 días, 2 entrenamientos y al final dieron como unas métricas interesantes y es que en total nosotros comimos 3,8 toneladas de comida porque una de las características del Offensive Com es que entre cada charla hay pasabocas y no cualquier pasaboca, hay pasabocas súper ricas, hay fruticas, hay café, hay agua y ya después del mediodía habilitan cervezas, habilitan vinos, champaña y para los entrenadores incluso los dieron como cata de whiskies, por ejemplo. Pero bueno, en el caso de las charlas, en total no consumimos 3,8 toneladas de comida porque dan cena y almuerzo.
Entonces fue bastante comida y realmente muy rica. En total nos tomamos 8.500 cervezas entre todos los asistentes al OpenSitcom. Regálame un segundo, que algo pasó por acá. Listo. Bueno, ya, ahí volviendo otra vez a la conferencia, entonces nos tomamos en total 8.500 cervezas y 8.800 cafés. Uno puede hacer aquí como una diferencia como bastante curiosa, y es que el número de cafés y el número de cervezas fueron prácticamente los mismos, pues. Entonces, bueno, igual en Alemania se toma mucha cerveza, entonces es muy común que esto pueda ocurrir. En este salón es donde ocurría todo esto. Entonces, aquí digamos que vemos estas mesitas en donde uno cogía la cerveza o el snack o lo que estuviera tomando, el cafecito, ponía ahí su vaso y llegaban personas y uno empezaba a hablar con varias personas ahí. Yo, digamos, la oportunidad y la fortuna de hablar con varias personas. Y uno de los temas, por ejemplo, que me gustó del Offensive, como es que como es tan poca gente en comparación a otras charlas, como a ver, que son 30.000 personas, es más fácil hacer networking pues, con personas en este grupo. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con personas de Singapur, con personas de Austria, con personas de Australia, personas de Israel. Conocí personas del mundo de la seguridad que son reconocidísimas en el mundo también. Entonces, digamos, un escenario social de networking muy interesante para mí porque digamos que se me acercaban personas como, vos sos Andrés de Fluid, entonces como que, uy, una persona del otro lado del planeta que te reconozca en la mitad de la nada, eso es bastante interesante como sentir eso, pues, en un ambiente de este nivel técnico, pues, entonces fue interesante ese tema del networking, todo ocurre en este saloncito, entonces aquí ocurría el tema de los cafés, de hablar con la gente y todo el cuento, entonces fue chévere. Este año el OffensiveCon fue un poco, digamos, melancólico porque esta chica, la segunda que está acá con vestido dorado, que es Sofía Antoni, eh, era un asistente común del OffensiveCon, era una persona, digamos, que reconocida en el gremio de seguridad, era fundadora de una startup de seguridad también, de investigación, y pues murió trágicamente este año, en marzo, antes de viajar a los OffensiveCon en un accidente de tránsito. Entonces, digamos que el Offensive Con fue dedicado a ello. Al inicio habló la hermana y fue bastante pues como conmovedor esta conferencia por eso. Em, el venue o el track donde ocurre todo es en este. Entonces aquí están los conferencistas al fondo. Esta es una foto que tomó alguien de la comunidad también. Aquí está mi cabeza, por aquí en rojito, un calvito por acá. Estoy por acá ya como en posición y la primera conferencia o el keynote fue con Solar Designer, que no es nada más ni nada menos que el creador de John the Ripper. Entonces, eh, obviamente los que conocemos de esto es uno de los software para craquear contraseñas más conocidos, y este tipo pues es una leyenda viva en la seguridad ofensiva en el mundo. Y pues el keynote fue bastante interesante en cuanto a todo ese tema de password cracking, pues. Yo estaba ya pues en posición en el track para pues atender toda la conferencia que empezó pues con la charla de este señor. Em, Luego ya entonces empezaron las charlas. Como les digo, las charlas empezaron el 10 de mayo y fueron 10 charlas por día. Entonces, esto fue como el temario de las charlas del primer día. Como les conté, la primera fue por Solar Designer, el tema de password cracking. Y aquí hay como una serie de rockstars en el mundo en cuanto a seguridad ofensiva. Por ejemplo, Mateusz Jurik para mí es uno de los mejores explotadores del kernel de Windows del mundo, que trabaja en Google Project Hero, y habló sobre una superficie de ataque que no es tan conocida o tan explotada en el kernel, que es el registro, que digamos paradójicamente es muy conocido en user space, pero en el kernel no digamos que no se ha verificado tanto. Yo lleva un par de años como en investigación del registro de Windows y mostró una serie de vulnerabilidades que son unas técnicas de explotación novedosas, que no es el típico user per free o type confusion, nada.
una cosa muy, muy diferente de cómo explotar estas vulnerabilidades acá también. Eh, Aquí también está, por ejemplo, el ASAP de Sleep, que es la que les conté ahorita, y es este señor Thomas Roth, lo que hizo fue ingeniería inversa al protocolo USB de los iPhone nuevos y mostró pues un par de imágenes de cómo hizo pues como todo el tema de fault injection utilizando pulsos electromagnéticos, todo ese tipo de cosas. Em, Esta otra fue bien interesante de Charles Paul, que es lo que les contaba y es, digamos que PHP es un motor es un framework que te permite tener aplicaciones web dinámicas en el backend y como es un motor que se ocurre en el backend, pues está compilado con libc y con bibliotecas, digamos, del sistema operativo. Y aquí digamos que muestra en un CD que encontró hace poco en Convé, que es encargado pues como todo el tema de traducir entre lenguajes, entre set de caracteres más bien en el sistema operativo, y cómo utilizar PHP para hacer triggering de esta vulnerabilidad de ICONV que realmente vive en GRIPC. Entonces todo esto ocurre a nivel web, pero lo que estás explotando realmente es como una dependencia de PHP, entonces pues, es un tema de cadena de suministro y al final tienes una RCE, un tema de ejecución remota de comandos explotando una biblioteca de la que depende PHP. Entonces fue bastante interesante. Él, digamos, es muy conocido en el medio por explotaciones de PHP de este nivel que son completamente locas, que no es el típico cross-site scripting o algo por el estilo, sino que como que encadena todo el tema de bibliotecas y ya se mete incluso al core del sistema operativo también. Aquí digamos que esta foto es interesante, esto también es uno de los conferencistas también de Google Project Zero, de los que uno admira todo el tiempo en el mundo, que es Ian Beer. Y él en esta conferencia, en esta charla que dio, él estaba explicando un exploit que se encontró de unos investigadores también, y los estaba explicando y diciendo cómo funcionaba el exploit, cuál es la vulnerabilidad y qué generaba el exploit. Y aquí lo que ocurre es que él estaba mirando en el público dónde estaban los creadores de ese exploit. Entonces, aquí hay una cosa bonita en OpenSitcom y es que reúne personas de varios, digamos, subgrupos de seguridad ofensiva en cuanto al tema digamos, de la persona que hace investigación del exploit, pero también la persona que crea el exploit. Entonces, al final es eh, como una conferencia donde reúne mentes muy, muy brillantes en este medio de seguridad ofensiva. Y ocurre esto, que la persona en medio de la charla, que es la persona que investigó el exploit, está buscando los creadores del exploit como asistentes de la conferencia. El día uno pues termina con una fiesta de uno de los patrocinadores, que es Binary Gecko, en un lugar donde habían cócteles, había comida y todo el cuento, como en todas las charlas de seguridad ofensiva se puede ocurrir. Luego el día 2 llega el día 2 que también, pues digamos que ya empieza el siguiente día, el 11 el sábado, a las 11 de la mañana, las 10 de la mañana, perdón, y también hay una serie de conferencias súper interesantes acá, digamos que se pudieron ver. Eh, Hubo una conferencia de un par de rusos, que no sé en dónde la veo por acá, pero que ellos tuvieron que hacer la conferencia desde su país, desde Rusia, por los temas digamos, de sanciones que tiene la comunidad europea contra Rusia por todo el tema de la guerra de Ucrania, que es uno de los temas que me empieza a tener diferencias o particularidades en este tema técnico, y es que como que en la parte académica, 100% académica, incluso los temas políticos tienen mucho tema, mucha influencia. Entonces ocurre esto, que personas con digamos, un interés 100% académico, 100% investigativo y técnico, no pueden asistir a visitarla de forma personal por temas políticos. Pero es un tema particular que ocurre también, por ejemplo, en Estados Unidos. Em, entonces fue también muy interesante pues esta charla y la última charla, no sé qué está pasando, listo. Y la última charla fue dada por Samuel Gross, que es uno de los investigadores de explotación de browser más importantes del mundo también. Él trabaja en Google Project Zero y está radicado en Zurich, y habló de un sandbox que está creando Google de hecho ya está en producción en la versión, creo que estable o beta de Chrome, y es un sandbox de HIP de V8, que es el motor de JavaScript que utiliza Chrome.
Es básicamente lo que él, digamos, mencionaba con este sandbox de HIP, es que esto va, digamos, a reducir muchísimo los ataques de JIT, de Just in Time Compiler, que ocurren en la mayoría, pues, digamos, por temas de type confusion y todo ese tema en V8. Y lo que hace es como crear un sandbox del HIP en V8, en donde no hay punteros con direcciones absolutas, son solamente puros offsets, y que eso reduce en su gran mayoría el tema de la explotación de este browser, pues, o todos los browsers que dependen de él, como Edge, por ejemplo, y cosas por ese estilo. En el momento, digamos que uno de los asistentes le preguntó a Samuel que cuál era el bounty para alguien que pudiera bypassear este sandbox de V8, y actualmente Google lo tiene en $5.000, pero pues dicen que cuando ya tenga la versión final del sandbox, este bounty puede subir a más, creo que $15.000 mensual final. Entonces es una buena mitigación que están inventando Google para evitar esos ataques de browser, y que cada vez digamos que confirman que los browsers hoy son el software de los más complejos y más, digamos, seguros que puede uno tener, por obviamente, digamos, obvias razones de que mucha gente todo el día está pegado en browser. Entonces fue bastante interesante esta charla también de Samuel Bro. Uno de los temas interesantes de una de las charlas del segundo día, que por aquí está Almost Escaping the Sandbox, fue que es una charla que en general es, digamos, un contenido muy parecido al meetup que di hace un mes, en donde hablábamos de ataques a driver, y aquí digamos que esta persona lo que hizo fue eso, como hablar un poquito de ataques a drivers de Windows, cómo funcionaban los drivers y cosas por ese estilo. Y fue interesante ver que, digamos que estamos en Latinoamérica en niveles parecidos a un nivel, digamos, que se puede presentar en una charla como esta. Entonces fue interesante, pues, como descubrir eso y sentirlo también. Y esta, pues, es la charla, somos de los que los estaba contando ahorita, el tema del sandbox de 8 de, de Chrome, y así es más o menos como se veía el tema de los asistentes, de los conferencistas. Están en el centro del track y tenían tres pantallas, dos, digamos, donde aparecían la presentación a cada lado, y con una calidad bastante buena para poder, digamos, visualizar todo el contenido ahí. El día 2 obviamente termina con una fiesta de OffensiveCon, que fue en un bar que quedaba ahí al lado del Hilton, y había cerveza gratis, habían tragos gratis, habían vinos, cócteles, en fin, pizza obviamente. Y fue interesante, pues, como digamos que haya ocurrido esta fiesta como despedida. Eh, Les voy a contar un poquito como de mi experiencia en general, y un poquito como de las comparaciones a conferencias similares a las que he ido. Entonces, OffensiveCon, como les conté, es en mayo, fue en mayo este año, es un mes largo que estuve por allá, y fue en Berlín. Entonces estamos hablando de primavera en Berlín, lo que hace que el clima sea muy agradable. El clima que nos tocó allá en Berlín fue muy agradable, alrededor de unos 22 grados, un poco menos incluso, lo que hace que tú puedas salir de la conferencia del Hilton, de pronto te puedes poner un saco, pero muy, muy tranquilo. No hace mucho frío, es un momento muy tranquilo para andar de ropa cómoda en la ciudad. Es bastante interesante. También, digamos, el hecho de que sean pocos asistentes, 350 asistentes, creo que hace que la comunidad sea más pequeña y que haya más posibilidades de entablar conversaciones entre las personas que estamos ahí, que fue lo que ocurrió este año. Yo he ido al DevCon, he ido al Black Hat, y son conferencias de más de 20.000 personas. Y es muy difícil como uno lograr tener como un networking bien chévere de las personas, porque es demasiada gente al final. Un tema particular que noté en esta conferencia es que hubo mucha comida. Como les decía, entre cada charla habían muchos snacks y muy ricos y mucha variedad, frutas o pastelitos dulces o pastelitos salados, o simplemente agua, café. Ya después bebidas alcohólicas también después en la tarde, con cerveza, con champán, vino, en fin, digamos que había mucha comida. El almuerzo era muy rico, tipo buffet. Habían opciones veganas, vegetarianas, de carnes, de pizza, de hamburguesa, en fin, habían demasiadas opciones muy ricas. Y obviamente, pues como todas las conferencias de seguridad ofensiva, hubo fiesta que también digamos que es bien interesante. Comparando el OffensiveCon con el DevCon, el hecho de que el DevCon, por ejemplo, sea en Estados Unidos, ocurre algo, y es que no es accesible para investigadores de Rusia y de China, que es lo que estábamos hablando ahorita.
en el DevCon, por ejemplo, el año pasado y en el Black Hat específicamente, cuando un conferencista de China o de Rusia quería dar como su investigación o mostrar su investigación al mundo en esta conferencia, lo tenía que hacer comúnmente desde su lugar desde su país de origen, se lo hacía en remoto. Y esto es también por temas políticos. Entonces, digamos que ahí empieza pues como todo ese tema que es notorio pues asistiendo a estas conferencias. Lo otro en DevCon es que a comparación del OpenSys que es en primavera en Berlín, el DevCon es en verano en Estados Unidos, en el punto más caluroso del verano, entonces pues, tiene temperaturas entre 42 y 45 grados centígrados, que es muy, muy alto. También el DevCon son 4 tracks especializados más o menos, entonces el primero es, o no el primero, como que alguno es contando historias de hackeos, de me hackeé el colegio, me hackeé no sé qué, cajero electrónico, en fin, como historias de hackeos, como activismo más bien por ese lado, hay otro que es especializado en ataques web, otro especializado de alguna forma en temas más de bajo nivel, en fin, como que de alguna forma uno ve cierta especialidad cuando uno mira pues como el plan de agenda del DEFCON y uno más o menos como que puede elegir en los 4 tracks. Moverse entre cada track es traumático porque son 30.000 personas andando para arriba y para abajo. Los tracks son gigantes, caben fácilmente 1.000 personas en cada uno de los temas y de los salones. Y es traumático moverse. Entonces es uno de los temas también que, por ejemplo, puede ser no tan chévere en DevCon versus el OpenSys. El tema también del OpenSitCon es que, perdón, del DevCon es que la comida la tienes que llevar tú. Si quieres tomar agua, la tienes que llevar tú. Si quieres comer algo, la tienes que llevar tú, porque no hay comida en ninguna parte. Y fiestas, hay más fiestas en el DevCon. Para mí, DevCon es una fiesta de hackers, ¿cierto? No es, van a ser conferencias, pero como que el set y como el feeling es de mucha fiesta también de esta conferencia, que es chévere también. El que le gusta pues el tema es bien chévere. En cuanto al Black Hat, digamos que también el hecho de que sean en Estados Unidos y que sea en agosto es lo mismo que hablamos con el DEFCON, que no es accesible para investigadores de países, digamos, con restricciones en Estados Unidos y el calor es muy bravo, muy bravo. El tema con el Black Hat ya es diferente porque hay muchísimos tracks. Hay como 3 pisos, 3, 4 pisos de salones de conferencias en el Mandalay Bay con muchos temas, muchísimos temas, y no hay como un track o un salón donde esté, digamos, todas las conferencias que tú quieres asistir. Entonces tú tienes que planear con anticipación como cuál va a ser tu recorrido. Antes voy a estar en el track no sé qué, en el piso -1, y luego tengo 15 minutos para subir al track no sé qué que está en el piso 4. Entonces hay que planear muy bien como cuáles son las charlas que uno quiere tomar, porque moverse en el Mandalay Bay es demorado porque es una cosa muy grande, serio. Y hay mucha gente también, entonces eso también evita como que haya networking, entonces uno se cruza con 1.000 personas yendo y viniendo en nuestros los tracks. Entonces al final eso como que no genera mucho, como mucha cercanía entre las personas que estamos asistiendo a la conferencia. Este año, digamos, o el año pasado, que fue la última edición de Black Hat, hubo un cambio en cuanto a las comidas, y es que ya estaban dando snacks y almuerzos y bebidas entre los tracks, entonces había un carrito, tú salías del track, y había un carrito con snacks y con bebidas no alcohólicas, y empezaron a dar almuerzo también y desayuno. Entonces, eso fue un cambio con respecto a los Black Hat que yo he asistido antes, y es que ya la comida está más presente, pero no es del mismo nivel de los Francisco. Y también hay fiestas de fabricantes, entonces como aquí es un tema tan muy comercial en cuanto a que van fabricantes reconocidos del mundo, ellos eventualmente hacen fiestas en el mismo Mandalay Bay, comúnmente pues son otros hoteles de Las Vegas, y te invitan y tú vas y te venden tu producto, tu servicio y te dan pues, comida y tragos gratis también, que no está mal, es chévere también como esa experiencia. El Hexacon fue una conferencia que yo asistí en París el año pasado, en octubre, y digamos que es la más parecida a los eventos con que yo he asistido. Obviamente París es más costoso que Berlín, ¿cierto? Es una de las ciudades más costosas de Europa y pues obviamente, digamos, hoteles, el tema de comida, o si yo quiero salir por la noche después de la conferencia es mucho más costoso que Berlín, pero pues París es París y al que le guste París, a mí me encanta París y yo, digamos, quería las veces que pudiera ir. Pues bueno, es como cada uno por gusto. Y es en octubre, lo que ocurre es que hay un poquito más de frío que en Berlín en mayo, entonces
uno tiene que estar como más preparado para esos fríos. O sea, a mí me tocó muy curioso en Hexacón el año pasado, y es que el primer día estábamos como a 21 grados y el segundo día bajó como a 8 grados. Entonces uno tiene que estar pendiente todos los días antes de salir del hotel cuál es la temperatura para poder ponerse como la ropa adecuada. Pero en cuanto a la dinámica de la conferencia, creo que es la más parecida a OpenSitcom porque son solamente 500 personas, cupos limitados, no hay 501, sino 500 máximo. Es un solo track también y las charlas son muy técnicas también en el examen. Aquí el tema de la comida es diferente, es mecato parisino, mecato francés, que básicamente son muchos temas dulces, sí, panecitos dulces o postrecitos dulces todo el tiempo, champaña y café. Entonces no está mal, pero pues no es comida tipo una cena o alguna cosa que no se puede comer. Entonces es como la gran diferencia que uno puede tomar aquí el Hexacón también con esto. Sin embargo, de nuevo, para mí es una conferencia que es técnicamente y como el formato muy parecida al OpenSitcon en cuanto a que es 100% académica, los vendors tienen un boot pero chiquitico y son tres o cuatro máximo y no es el objetivo como que me mostrar el vendor allá más grande, no, simplemente el objetivo de sus conferencias es 100% académico, cero humo, mostrar temas de último nivel top en el mundo en cuanto a estrategias de explotación, estrategias de búsqueda de vulnerabilidades y todo ese tipo de cosas. Creo que en eso están muy a par de eso. De hecho, una de las personas con las que hablé en Berlín, que se me acercó a saludarme, me dijo que era uno de los organizadores de Offensive. Cuando yo le dije que había asistido al Hexacon y me preguntó que cómo lo comparaba, yo dije, son muy parecidas en formato en cuanto a las conferencias, pero obviamente el venue de Berlín, para mí, a mí en personalmente de nuevo, me pareció mucho más conveniente el tema de la comida, menos personas, en fin, el tema del clima, me pareció como que el set en general fue más conveniente para mis necesidades y mis gustos, pues, como tal. Pero pues son dos conferencias muy buenas realmente las dos. Y el RCA Conference, que es una conferencia también muy común en el mundo de seguridad, esta es, digamos, que también ocurre en Estados Unidos, por lo tanto los investigadores de países no, digamos, con veto en Estados Unidos, pues no pueden ir. Pero obviamente los que conocen esta conferencia está muy enfocado, digamos, a personas de nivel C, de nivel de directivo, y esto hace que básicamente no sea muy profundo técnicamente. Entonces, si uno quiere ir o su rol en el trabajo que tenemos es muy técnico, en esta conferencia no vamos a encontrar como esa profundidad técnica que uno puede encontrar en Offensive con un Hexacon, por ejemplo. Eh, También el tema de la comida es limitado, creo que dan agua y ya, no dan como mucho más. Pero lo que pasa es que como es un tema de C-Level, entonces obviamente hay booths muy llamativos y los vendors gastan mucho dinero acá. Y como hay booths, hay swap. Entonces uno va por todo el stand de los vendors y uno termina con bolsas llenas de stickers, que la camiseta, que el lapicero, en fin, un montón de cosas que es chévere. Uno llega a la casa pues como con un montón de regalitos de eso. Entonces como la comparación ahí con el Offensive. Ya entonces para terminar esta charla, espero que les haya pues como gustado un par de conclusiones y es como vimos acá el Offensive Con es una conferencia altamente técnica, si mi rol en lo que yo trabajo, en lo que estoy haciendo es un tema 100% técnico que está digamos, tiene referencia en cuanto a encontrar vulnerabilidades complejas o explotar pues, esas vulnerabilidades o hacer la ingeniería inversa a cualquier tipo de sistema, ya sea hardware, ya sea una aplicación móvil o un sistema operativo. Esto es una conferencia que es completamente válida para eso. Reúne personas relevantes o seguridad ofensiva en el mundo. Uno, digamos que uno está en el Offensive Con y es como si uno estuviera aprendiendo fútbol con el Real Madrid ahí enseñándote todo ese tipo de cosas. Entonces al final es como uno estar aprendiendo y teniendo como la información de las personas top, digamos, como referentes en cuanto a seguridad en el mundo. Eh, ya digamos que para hacer más comparaciones, eventualmente, digamos que tengo planeado eventualmente asistir al TiphonCon, que es en Corea del Sur. Eso yo creo que ya este año ocurrió. O al Recon del Canadá, que está muy enfocado en todo el tema de ingeniería inversa. Entonces, si eventualmente has visto estas charlas, les estaré contando un poco más de cómo son y cómo se comparan con estas otras que hemos visto. Y al final, digamos que cada conferencia tiene como sus características
importantes y al final es como aprovechar lo máximo de cada uno de estos espacios técnicamente que son bastante buenos para nosotros. Pues bueno, esto es lo que les teníamos preparado para esta tarde. Espero que les sea de utilidad pues, a los asistentes y a las personas que vayan a ver este video en YouTube, que va a quedar montado en la plataforma y puedan, digamos, tener con un poquito de información más aterrizada en cuanto a cuál es la experiencia de esta conferencia en Berlín. Eh, Les dejo entonces aquí los datos de nuevo mis datos para que podamos hablar de esto, de esta charla, de cualquier otra cosa. Y en este QR está lo que hablaba Julián al principio, es una encuesta de cómo les pareció esta charla, que me cuenten un poquito cómo les pareció y qué tipo de información o qué charlas futuras ustedes quisieran, bueno, que quisiéramos de parte de Club. Entonces ya le dejo a Julián como la palabra por si tenemos preguntas. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Muy chévere toda la información que nos acabaste de mostrar. Como lo dijiste, un nuevo recordatorio a las personas que puedan escanear el QR para que también puedan participar dentro de la rifa de la Amazon Gift Card y dejarnos sus comentarios para saber también qué temas les gusta y poder entrar en ellos. Bueno, vamos a entrar en las preguntas. Por acá tenemos unas preguntitas. Una no la hace la persona Henry Velázquez y es, parece que Offensive.com tiene su contenido festivo y gourmet, pero en el fondo, ¿qué es? ¿Promover o plantear lo último en ciberseguridad? También tiene su fuerte de toque de networking. Esa es una de las preguntas que nos hacen inicialmente. Sí, digamos que el foco obviamente del OpenSitCon son las conferencias y las conferencias son enfocadas 100% en explotación avanzada, en busca de vulnerabilidades y en ingeniería inversa. Eh, Hay otros temas de seguridad ofensiva que no se tocan acá y es un tema, por ejemplo, de defensa, que es muy común en conferencias como el RSA Conference o en el Black Hat, por ejemplo. Y también temas como de awareness y cosas por ese estilo, cosas de políticas, cosas de seguridad de la información como tal, que aquí no se tocan. Entonces, es una conferencia especializada en digamos, en un tema técnicamente muy alto en cuanto a seguridad ofensiva. Y esto el tema de explotación avanzada y todos los temas que acabamos de hablar ahorita. Y el networking a mí, digamos que en mis formas, de nuevo, me funciona más como en un grupo de personas más pequeño, porque al final como que los 350 personas cabemos en un grupo, en un espacio más pequeño. Y ahí es más fácil uno poder identificar personas con quien hablar. Eh, pero en un DevCon que son 30.000 personas yendo y caminando y viniendo y no sé qué, es muy difícil como uno entablar una conversación con alguien que no conoce. Entonces creo que el networking, al menos en este escenario, para mí, en este set de pocas personas, en un espacio donde podemos estar todos tranquilos y cómodos y hablando del mismo idioma, me funciona más el tema de networking acá. Listo, perfecto. Bueno, les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas en la sección. Bueno, seguimos con la siguiente. De todas las conferencias que has asistido, ¿en qué orden recomiendas visitarlas? Bueno, si los recursos son, digamos, no es un problema, yo recomendaría, es que depende mucho también como qué especialización uno está haciendo, ¿cierto? Si yo soy una persona encargada de políticas de seguridad en una organización, pues obviamente ir a un Black Hat y escoger esos tracks en donde me van a hablar de las nuevas estrategias de políticas de seguridad, de temas de tácticas, técnicas y procedimientos, del el no sé qué de Mitre, el ATAC Mitre, cosas de ese estilo que me permiten a mí como arquitecto de seguridad tener herramientas nuevas para diseñar un proceso de seguridad o asegurar una compañía, un sistema, lo que sea. Entonces, para eso sería técnicamente mejor el Black Hat, por ejemplo, o un RSA Conference. Si yo soy una persona dedicada, por ejemplo, a todo el tema de ataques web, creo que el Black Hat y el DevCon pueden tener tracks y, y charlas enfocadas 100% a ataques web, que son bien interesantes también. Pero el Offensive Con, por ejemplo, en lo que yo hago, que es todo el tema de ataques al kernel de Windows, ataques a browsers y cosas por ese estilo, que todo el tiempo, digamos, estoy haciendo eso. Es una charla que para mí como que me pone en la cara o me muestra cuál es lo último en investigación de todos estos temas específicamente en el mundo y sé como en qué nivel estoy o que en qué nivel puedo llegar eventualmente para, digamos, tener
sí, como una forma muy competitiva en cuanto a lo que hacemos hoy incluso con ese tipo de revisiones. Entonces es muy dependiente de eso. Si es web, Black Hat y DEFCON. Si es un tema de políticas, Black Hat o RCA. Si es un tema de ataques a bajo nivel, Offensive con indudablemente lo mismo. Listo. Bueno, por acá nos dicen, en cuanto a eventos de hackers o de ciberseguridad en Latinoamérica, ¿has visto algo interesante? Y el Ecopari para mí es la mejor charla de Latinoamérica. Yo fui una sola vez, pero sé que los asistentes y los conferencistas de la Ecopari son de talla mundial también. Van personas de Google Project Zero, personas de Europa, de China, en fin, que son de talla mundial también. Yo quisiera volver como otra vez al Ecopari eventualmente a ver cómo estaba. Yo fui hace 10 años y me pareció bastante interesante. Obviamente en 10 años puede cambiar mucho la conferencia, pero sé que cada vez van investigadores bien interesantes allá. Entonces, definitivamente el Ecopari es bueno. Y los B-Sites que ocurren también en Latinoamérica son interesantes, pero digamos de forma muy general, yo diría que Ecopari es la mejor conferencia de Latinoamérica. Listo. ¿Cómo comparas Offensive con Ecopari? Sí, el Ecopari que yo fui, y creo que todavía es así, eran en un track o en dos, si no estoy mal, en un solo track me tocó a mí, voy a comparar con lo que conozco, que fue un salón gigante que cabían, no sé, unas 2.000 personas más o menos, y ahí ocurrían todas las conferencias, ahí digamos que estaban todas las conferencias y habían salones chiquiticos como con vilas, parecía lo que hay en el DEFCON, de varios temas específicos. También había un concurso de CTF, y las charlas en general eran charlas técnicamente muy buenas, de nivel mundial también, como que no tenía nada que envidiarle a un Black Hat o a un DEFCON, por ejemplo. Eh, pero el Offensive con de nuevo es más poquita gente, es como más organizado, de nuevo, son momentos diferentes de las conferencias. Tengo que asistir de nuevo al Ecopari para dar como una actualización de la impresión que tengo de la charla. Pero en general, de nuevo, es una conferencia que para mí es la mejor de Latinoamérica. Listo, perfecto. En DEFCON de una villa para la TAM con charlas en español. De que esa no la entendí. Ah, bueno, Mm, ¿qué opina de la nueva iniciativa de este año en DEFCON de una villa para la TAM con charlas en español? Bueno, no sabía que había eso, pero me parece fantástico. De hecho, uno de nuestros compañeros de Fluid, Danilo, lo aceptaron para estar en la villa de hardware hacking, de car hacking, allá mostrando una vulnerabilidad que le encontró allá. Entonces va a estar exponiendo el tema. No sé si sea la misma, pero pues sí sé que Danilo va a estar exponiendo un con este año. Listo. Por acá nos preguntan si dónde en el OffensiveCon se pueden llegar a ver las conclusiones de la implicación del uso de la inteligencia artificial sin regulación. En el Offensive no vamos a encontrar esa charla porque es un tema más como de awareness, como de tendencias y eso, que es lo más fácil encuentras en el Black Hat o en un RCA Conference. Eh, en esta charla del Offensive es netamente académica en cuanto a técnicas, en cuanto a formas de encontrar, pero en cuanto a temas de awareness, de tendencias y ese tipo de cosas, no vas a encontrar esa información en Offensive. Listo. Bueno, y ya por nuestra última pregunta, habla de cómo es la inminencia de ataques más fuertes por parte de atacantes que perfeccionan su técnica con la ayuda de la inteligencia artificial. Pareciera que los atacantes siempre van un paso adelante, son más juiciosos y disciplinados en su trabajo. Sí, realmente cuando uno se pone a revisar los ataques, la mayoría de ataques, porque han sido ataques muy especializados y eso, pero la mayoría de ataques son ataques que se, se, eh, se benefician o que utilizan vulnerabilidades en software desactualizado al final. Entonces, como que los ataques como que han generado mucho ruido mediático. Uno se puede mirar técnicamente qué ocurrió, o es una contraseña insegura, o es un software que estuvo desactualizado, pero no es como un ataque Zero Day, que es un tema que también ocurre, obviamente, que es más raro que ocurra, pero para lo que ocurre. Pero la mayoría de ataques mediáticos han sido por temas de vulnerabilidades viejas, si se puede llamar así. El tema de la inteligencia artificial, más o menos comunido con la pregunta anterior, yo siempre he dicho que es un tema que es una herramienta, ¿cierto? Hoy, digamos que la inteligencia artificial puede apoyar mucho en agilizar, comprender cosas que pueden ser largas de comprender por humano de forma
rápida, ¿cierto? Como que, o, sí, por ejemplo, un pedazo de código, y lo utilizo mucho para eso. Yo estoy haciendo ingeniería inversa y un software, de cualquier, del Windows, del kernel de Windows o lo que sea, y de compilo una función, y eso me da un código, un pseudo código que a primera vista puede ser complejo de entender. Entonces yo lo pongo en ChatGPT o en algún tema de inteligencia artificial, y él me dice, este código hace tal cosa, o este es el propósito de esta función que estás decompilando acá. Entonces, para ese tipo de cosas es que uno las utiliza las personas en seguridad ofensiva, para agilizar como la comprensión de eso, pero como ponerle la carga completa a la inteligencia artificial para que explote un sistema complejo, yo creo que todavía no estamos al nivel de eso. Todavía se necesita mucha mente humana, como esa malicia, como encadenar temas. Hay unos temas genéticos que vienen con la inteligencia artificial de hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, en un hacker ético, que la inteligencia artificial no tiene como el criterio para tomar esa decisión. Entonces, al final es una herramienta, hay que usarla. Como todas las herramientas se pueden utilizar, pero no darle pues como todo el misterio o tanto misterio como mucha gente se lo puede dar. Listo, perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Esas fueron todas las preguntas. De nuevo, te agradecemos por compartir esta información con todos nosotros. A los que nos están viendo y escuchando en este momento, les hago un recordatorio frente al QR. Para nosotros es súper importante escuchar su opinión, cómo les parecieron estos temas y ver también qué temas son interesantes hacia el futuro y también para que puedan participar por la rifa de una Amazon Gift Card. ¿Listo? Entonces, les estaremos comunicando en las próximas días o semanas en nuestro siguiente meetup. Recuerden que nosotros lo hacemos el tercer miércoles de cada mes. Entonces, para que puedan estar pendientes, nuevamente, Andrés, muchas gracias por tu tiempo y por tu información. ¿Listo? Muchas Muchas gracias gracias a a todos todos y por que feliz asistir. tarde. Listo, Hasta luego. igualmente. Hasta luego a todos. Feliz tarde.